Muy buenos días. Eh, Solo un momento, por favor, mientras voy preparando la presentación aquí. A ver, entonces, share. Y una consulta. Para el PowerPoint, ¿basta que yo comparta solamente la aplicación en Windows y sale o tengo que compartir toda la pantalla para que se vea también el momento? Que Sí, últimamente no está tiene, utilizando. tiene que compartir la pantalla. Sí. Toda la pantalla, ¿verdad? Ajá, Ya, sí. perfecto. Perfecto. Entonces vamos por ahí. A ver, vamos a ver. Me avisan si ya se está viendo. Se ve perfecto, profesor. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es David Prem. Soy director de la Asociación Yupanqui y estoy muy agradecido por esta invitación. Es la segunda vez que estoy con ustedes. Muchas gracias a la doctora Fátima, a la profesora Nadia y a todo el equipo de la Universidad Católica del Perú. Y en particular a ustedes. Va a ser un placer, estoy seguro, compartir este tiempo con ustedes porque un poco cada presentación, como verán, en realidad es una experimentación en sí misma, es una vivencia tanto para ustedes como para mí. Desde ya les pido por favor de que cuando sientan de querer preguntar, participar o incluso de repente aportar algún dato o hacer alguna observación, siéntanse totalmente libres porque yo creo que absolutamente todo eso va a enriquecer y aparte forma parte de la modalidad que a mí me gusta emplear en las presentaciones, en la enseñanza y es un poquito también de lo que vamos a hablar, ¿sí? Eh, bueno, un poquito para que conozcan el perfil de quien les va a explicar las experiencias pasadas. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, así que de formación soy tecnólogo. Sin embargo, esta tecnología me llevó a enfocarme principalmente en quién es el que aplica la tecnología y para qué la aplica, ¿no? Al ver esta especie de paradoja que se forma cuando las personas generamos, la humanidad genera, digamos, tecnología para solucionar problemas, pero al final nos damos cuenta de que a veces los problemas no es que se solucionan, sino que se multiplican o surgen nuevos tipos de problemas que son parte, por supuesto, también de la dinámica de los sistemas, pero a veces son problemas que nos amenazan incluso como humanidad, pues mucho más que antes. Entonces nos cuestionamos, ¿realmente estamos bien encaminados? ¿Hay algún problema con la tecnología? ¿Qué es lo que está fallando en estos casos, ¿no? Por supuesto, no todo es malo, por supuesto, ha habido muchísimos avances, eso es innegable, pero ahora nos vamos a observar desde un punto de vista autocrítico, ¿sí? Y eso es lo que me llevó precisamente a profundizar en la teoría de sistemas y a través de la teoría de sistemas ingresar hacia la filosofía. Filosofía que, como verán, está muy impregnada de esta visión del enfoque sistémico, que ahora lo vamos a ver, por si es que alguien ya lo conoce, lo va a parecer muy familiar. Y quien no conozca, no se preocupe, porque todo lo vamos a hacer en un lenguaje bastante sencillo, que es otro de los propósitos también de mi exposición. Actualmente soy maestrando en neurociencias en San Marcos y vengo asesorando en la Universidad de Lima y en diferentes lugares donde me piden asesoría de trabajos relacionados principalmente a las matemáticas ancestrales, en particular la matemática inca, que es el objeto principal de mi investigación. Entonces vamos a empezar por una pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por educación? No qué cosa es, no cuál es la definición ortodoxa o la que sale en la RAE, sino qué entendemos, porque cada uno tiene un concepto, una visión, ¿no? Y entre todos, digamos, los conceptos que vemos, usualmente uno muy comúnmente difundido es algo parecido a esto, ¿no? La mejor herramienta para que mis hijos puedan defenderse en un mundo, en un futuro, puedan obtener una profesión que les guste, y un medio de ingreso seguro que les permita realizar sus sueños y ser feliz, ¿no? Vamos a hablar esto como una especie de paradigma del padre promedio. Es un enfoque individualista, ¿sí? Entonces, nos guste o no nos guste, sabemos que este paradigma está presente. Sobre todo en los últimos años se ha hecho muy, pero muy vigente, ¿no? Incluso este término de defenderse en el mundo es como si estuviéramos
sintiendo una especie de amenaza en el mundo. Y sí, en diferentes puntos podemos observarlo. Actualmente se está hablando, por ejemplo, de la amenaza que representa la inteligencia artificial respecto a las posiciones de trabajo laborales. Y claramente todos los podemos ver. Entonces, por supuesto, es natural que surja este tipo de pensamiento. Sin embargo, no nos vamos a detener aquí, vamos a ir a ver las diferentes visiones desde diferentes puntos de vista que a mi parecer incluso implican un nivel de profundidad mayor. Vamos a ver, por ejemplo, otra versión. Esta es del pedagogo Antón Makarenko, quizás el pedagogo más famoso en la época de la Unión Soviética, y dice, la educación no está al servicio de la individualidad, sino que está pensada para la colectividad, la persona al servicio del bien común. Acá hay otro tipo de enfoque y por supuesto ninguno de los enfoques son absolutistas, probablemente todos tenemos un poco de uno, un poco del otro. Vamos analizando y vamos viendo hacia dónde nos van llevando. Veamos otro enfoque, uno más cercano, por lo menos geográficamente. Estamos hablando de Paulo Freire, un gran pedagogo brasilero, y nos dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Qué interesante. Él ya no está hablando ahora a un nivel, digamos, o individual o social, sino que ya lo está viendo más a nivel pedagógico en sí mismo. ¿Cómo se produce el conocimiento, ¿no? ¿Cómo se debe transferir? ¿Es una transferencia de conocimiento? ¿Eso es educación? ¿No? O educación es que tenemos que nosotros acondicionar el ambiente para que esta educación se pueda dar. Está hablando de su propia producción o construcción. Implícitamente está hablando de nuestra habilidad inherente para el descubrimiento de cosas. Ya comienza a asomarse un pequeño aire, un olor a ciencia. La educación, dice, no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y acá ya lo vemos en un enfoque ya más, digamos, en cuanto al efecto social. Y dice, una vez que nosotros tengamos una buena educación de calidad, entonces, ¿por qué tenemos que tenerla? Porque esto va a cambiar a las personas que se van a encargar cada uno dentro de sí mismas en las áreas que tenga que hacer un cambio mayor. Este es un enfoque más constructivista, más comunitarista. Finalmente, tenemos, por ejemplo, la visión de Osho, que es muy conocido como místico, pero también era un filósofo, filósofo en la India, filósofo de formación profesional, quiero decir, y desde ese aspecto se conoce muy poco su trabajo. Es muy importante, él decía, una verdadera educación no te va a enseñar a competir, te va a enseñar a cooperar. Enseñar no es solo una profesión, es un gozo, es un servicio, es una creación, es una devoción en sí misma. Ya está utilizando incluso términos un poco más, si quieres, místicos, espirituales, pero que son muy reales. Él está apelando, digamos, a ese disfrute per se de la enseñanza, que mucho se ha perdido, ¿no? Últimamente estamos viendo que la mayor parte, digamos, de la enseñanza, de la pedagogía, por más que el educador tenga toda la voluntad, eso se ve confrontado con la rapidez, la ansiedad que genera el sistema por el apuro que tienen por cumplir, por ejemplo, con una currícula. Entonces, ¿a qué hemos pasado? A una especie de tecnicismo educativo en la que estamos más enfocados cuántas materias vamos a llevar, qué cantidad de temas vamos a tocar, pero ya poco o nada se habla y qué está pasando en el proceso cognitivo de la persona. Y esto a nosotros como estudiosos de las neurociencias nos debe de importar, porque si bien son aspectos más sociales, son aspectos que definitivamente tienen una implicancia directa, ¿no? Porque al final de cuentas la sociedad y el conocimiento que se distribuye en la sociedad es una abstracción de lo que está pasando en cada uno de nosotros. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué es la ciencia? Porque estamos hablando de educación y por qué tenemos que separarla de la ciencia. Si la ciencia, además del autoconocimiento, la ciencia es una de las cosas más preciosas que hemos podido desarrollar como humanidad. Es el refinamiento de la búsqueda de nuestro conocimiento. ¿Qué es la ciencia? Vamos a ver desde un enfoque sistémico y de la anarquía científica. Miren, desde el enfoque sistémico, ¿qué es el enfoque sistémico? El enfoque sistémico habla de que cuando nosotros tenemos un conjunto de partes que interactúan, generan una nueva existencia, un nuevo nivel de existencia. Por ejemplo, pongamos el caso de un automóvil.
Un automóvil no solamente son las llantas, la caja de cambio, los asientos, el motor, el techo, etcétera, etcétera. No es el conjunto. Ya empieza a aparecer como una nueva entidad, el automóvil, y va a tener sus propias propiedades. Y cuando nosotros estemos, por ejemplo, manejándolo, vamos a sentir si por A o B algo está funcionando mal. No es que te pones a pensar en tal o cual pieza inicialmente, sino sientes el auto está yendo mal. Eso es un sistema, es la interacción de diferentes partes que van a funcionar de una manera coordinada con un determinado propósito, o uno o varios propósitos. Y lo interesante de este enfoque es que cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros llevamos el automóvil en una supuesta falla, digamos, al mecánico, el mecánico ya no lo ve solamente como automóvil, comienza a desmembrarlo y entrar intelectualmente, mentalmente, a penetrar en las partes del automóvil. Es decir, ingresa a nuevas partes de otros sistemas que están dentro de este sistema. ¿Sí? Y dentro de esos subsistemas va a comenzar a ver, por ejemplo, qué es lo que está fallando. La caja de cambio, perfecto. Pero ¿qué cosa es la caja de cambio? Ah, es otro sistema conformado por una serie de engranajes, tiene acá una parte que tiene aceite, tiene... Bueno, entonces entró a otro nivel del sistema. Y si nosotros profundizamos un poco más, de repente dice, bueno, lo que pasa es que faltaba el aceite. O le pusiste un mal aceite. Entonces te muestra y te dice, mira, este es el aceite que tú debiste haber puesto. Y tú verificas y comparas. Y comienzas a pensar entonces cuál es el grado que tiene, cuál es el tipo, y ya comienzas a entrar a un nivel un poco más químico. Fíjate, pero eso también es otro sistema. Entonces, todo va a depender desde qué enfoque sistémico, o mejor dicho, desde qué nivel sistémico tú estás observando algo. Y muchas veces eso sucede. Nuestras opiniones, nuestras perspectivas, incluso muchas de las discusiones que se dan, que puede ser incluso en una conversación amical o en una conversación en un ambiente más científico, no necesariamente se contradicen. Simplemente es que dos o más personas están viéndolo desde diferentes perspectivas sistémicas. Entonces, el enfoque sistémico lo que permite es, a ver, vamos a parar un rato, vamos a hacer un pequeño diagrama del sistema, de qué parte me estás hablando tú y en qué te estás enfocando, cuál es tu principal punto de enfoque, ¿no? El enfoque sistémico tiene una gran contribución. De hecho, la teoría de sistemas fue creada por Bertalanffy. Se llamaba eh, Ludwig Bertalanffy, y él era biólogo. Él no era un ingeniero de sistemas, era biólogo. Pero él comenzó a darse cuenta que la mejor forma de estudiar precisamente la biología, las células, los tejidos, etcétera, era porque requerían diferentes niveles de abstracción. Y eso es el enfoque sistémico que puede ser totalmente portable a todos los campos de la investigación. Particularmente es el que utilizo y particularmente es el que recomiendo porque permite evitar innecesarias discusiones y además te permite llevar diferentes niveles de investigación sobre un mismo objeto. Esto que les digo, por ejemplo, se representa muy bien con estas matrioshkas, ¿no? Las famosas muñecas rusas, que cuando tú la abres, dentro de ella hay otra y otra y otra. Eso representa muy bien los sistemas que están contenidos de otros sistemas y a su vez estos están contenidos en otros macrosistemas. O sea, se podría decir que todo es un envoltorio múltiple de sistemas. Y nosotros también tenemos una representación maravillosa, quizás más exacta, los famosos fardos paracas. ¿Por qué? ¿Por qué digo más precisas? Porque conforme van cambiando, por ejemplo, las capas, no van a ser necesariamente iguales, van a ir cambiando de perspectiva, ¿no? Entonces, cada nivel puede ser estudiado de una manera distinta. Se puede estudiar a la momia, se puede estudiar, por ejemplo, la canastilla, qué cosa tenía ahí alrededor, qué significaba, qué simbolizaba, nos va a permitir ver un poquito la cosmovisión tal vez de una cultura, o la primera capa, la segunda capa, hay diferencia en los tejidos, ya estamos pensando a nivel de textilería, ya estamos pensando a nivel de química, qué plantas utilizaban, por ejemplo, para la mejor preservación, y los bordados, y qué representan ya los dibujos externos. Entonces, estos dos elementos son geniales para mostrar de manera sencilla lo que es el enfoque sistémico, ¿no? Y claro, eso de alguna manera confronta el paradigma antiguo mecanicista de Newton y Descartes, no los invalida, por supuesto, simplemente los lleva a un nuevo estadio. Dice, mira, el todo es mayor
que la suma de las partes, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos la famosa sinergia, ¿sí? Ahora, ¿es posible que estos dos puntos, estos dos campos, nosotros los conectemos? ¿Es posible cientificar la educación? Y entonces aquí viene la eterna discusión o la constante discusión que hubo, por ejemplo, desde época de los griegos, donde se hablaba del doxa versus la episteme, ¿no? Porque el doxa viene a ser lo que conocemos como dogma, es decir, nosotros aceptamos simplemente una determinada verdad y no la cuestionamos. Pero episteme es un conocimiento que va a tener una justificación, tiene que tener un razonamiento. Algunos van a decir que tiene que tener, por ejemplo, una prueba científica, y algunos se aferran demasiado a eso y creen que por eso están teniendo un comportamiento más científico, cuando no necesariamente es así, eso ya lo vamos a ver en un rato. Y si no, eh, se puede llegar, digamos, a ciertas conclusiones en base a teorías. Por ejemplo, el átomo. El átomo no es algo que se haya visto eh, directamente. Incluso los microscopios más potentes que se tienen en la actualidad, lo único que hacen es representar, por supuesto, son muy potentes y electrónicamente lo que hacen es representar, pero no permiten de que tú veas directamente en el sentido más ortodoxo de la palabra ver, ¿ok? Y eso lo que ha logrado es convalidar teorías que fueron generadas a partir del pensamiento de los científicos. Y muchísimas cosas, o sea, muchísimas de las leyes físicas han sido primero elucubradas mentalmente. Por supuesto, las que más fuerza han tenido es las que han tenido una base, un sostenimiento matemático, por ejemplo, ¿no? Entonces, decía, mira, matemáticamente esto es posible. Entonces acá viene un mito, ¿no? Mucha gente cree de que la ciencia quiere tener la última palabra, y esto no es así. Se están confundiendo a veces con algunos autodenominados científicos. Es verdad, muchos creen, ¿no? Yo soy científico y hasta lo que yo digo es. Y eso es una falacia. De hecho, eso es anticientífico, ¿ok? Entonces, la ciencia en realidad tiene un camino negativo. ¿En qué sentido negativo? No, no, no en la valoración moral que le damos a la negatividad, no. Negativo en el sentido de decir esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Por eso es que es importante cuando uno plantea una hipótesis en una investigación, no aferrarse a que tiene que salir esto verdad. Eso es una falacia. A veces incluso hay estrategias de plantear la hipótesis contraria. Muchos de ustedes lo deben de saber. Entonces, porque si tú pruebas la hipótesis contraria como que no es verdadera, por contraste, obviamente diríamos que lo otro es lo verdadero. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero ir es que la ciencia lo que hace es, en el sentido más puro de la ciencia, tiene que haber muchísima humildad y desapego respecto a lo que se está investigando, porque acá no es importante, digamos, el investigador o qué sé yo, ni tampoco se va a ver, digamos, tocada la reputación de un investigador porque simplemente haya planteado una hipótesis que no era correcta. La ciencia avanza principalmente gracias a los errores. Y ese es otro tema del que vamos a hablar ahora, la importancia del error y por lo tanto la importancia del conocimiento del error desde que somos niños y la aceptación. Pero claro, tiene que partir de quienes actualmente somos adultos, porque somos quienes tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Y eso va a implicar un cambio de paradigma primero en nosotros y luego en los demás. Y todo esto que estamos hablando, por supuesto que es muy probable que ustedes ya lo hayan escuchado en el campo de la neurociencia, porque la neurociencia también viene hablando de la importancia de aceptar el error, porque realmente es el único mecanismo de un aprendizaje. Bien, si desde una práctica que no imponga dogmas, sino que promueva la episteme, promover el pensamiento crítico, ¿no? Cualquiera sea su origen y naturaleza. Entonces, miren aquí, una cosa muy, pero muy importante, porque no podemos hablar directamente de pensamiento crítico. Ah, hay que fomentar el pensamiento crítico. Sí, pero ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es? O sea, ¿es criticar? Es decir, esto está mal. Es decir, no, el pensamiento crítico quiere decir que tú vas a estar tan, pero tan atento que tienes que estar y vulnerable para estar observando, en primer lugar, tus propios pensamientos. En primer lugar, tus propios comportamientos. En primer lugar, todo lo que esté referido a ti. ¿Por qué? Porque es evidente que toda observación que nosotros realizamos del mundo pasa por un filtro que es nuestra mente.
Y si nos hacemos conscientes que nuestra mente tiene sesgos, porque los tiene, claramente los tiene desde el idioma, la educación que te dieron en casa, en el colegio, etcétera, etcétera, y lo que continuamente vienes haciendo, entonces eso va a ser una actitud mucho más responsable. Entonces, debemos de partir pasos atrás y es el autoconocimiento. Ahí es donde empieza con mucha fuerza lo que es conocido en Oriente como la meditación y que lamentablemente se ha mercantilizado demasiado y se ha confundido con otras cosas. Pareciera que fuese una suerte de, digamos, inclusive otros tipos de creencias, dogmas o algo incluso tipo New Age, ¿no? Una moda. Pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Afortunadamente, precisamente la neurociencia está entrando con mucha fuerza en este campo para entender qué cosa es realmente la meditación. Lo están haciendo a través, por ejemplo, he visto algunos papers que hablan del mindfulness, me parecen particularmente mucho más potentes aquellos que van a la meditación directa, como meditaciones dinámicas eh, y otras. Entonces, porque lo que están haciendo es ver primero qué efecto tienen las meditaciones dinámicas, por ejemplo, de Osho, tienen la particularidad de que trabajan primero a nivel corporal, porque parten del principio de que la mente no está separada del cuerpo y que, por lo tanto, muchas de las impresiones mentales que nosotros hemos sido guardadas y que de repente en algún momento pueden servir como una especie de impedimento, una especie de miedo guardado, vamos a decir, pequeños traumas o lo que se quiera, ¿no? Ansiedades o qué sé yo, van a tener reflejo en el cuerpo. Entonces las meditaciones, por ejemplo, de Osho, lo que buscan es a través de hiperventilaciones, que ya tienen un método, ¿no? Tienen un cierto método, unos tiempos. Entonces, lo que tú haces es, o el experimentador es, libera todo eso a través de catarsis, respiraciones fuertes, caóticas, y luego catarsis, y luego experimenta una claridad mental. Entonces, en esa claridad mental, eh, puede observar cómo muchos de esos procesos que estaban sirviendo como filtros se van desvaneciendo poco a poco. Es una especie de reingeniería, vamos a decir así. Por supuesto, ahí hay muchísimo que investigar a nivel científico, pero no por eso no quiere decir que no se pueda hablar o comentar. Se tiene que hablar, y esa es la maravilla de la filosofía. La filosofía no requiere que tú tengas que tener todo científicamente ya demostrado para poder hablar. Así que tenemos que ser un poquito también filósofos, vamos a decir así, o mejor, entrar un poquito más en la filosofía para permitirnos especular, pero obviamente especulaciones con principios críticos, con razonamiento, ¿no? No es una especulación aleatoria, digamos, ¿no? Con base científica, si es que se puede, porque hay la filosofía científica, ¿no? Entonces, porque esa es la forma en la que nosotros vamos abriendo nuevos espacios de conocimiento, donde luego lo vamos a validar con la ciencia. No hay que tener temor a permitirnos hablar filosóficamente sobre los espacios en los que todavía la ciencia no ha entrado. Ese es un grave error, por ejemplo, es uno de los errores más grandes e incluso genera tiranía, como vamos a ver más adelante, por parte de los autodenominados científicos que tienen mayor grado, ¿no? Incurriendo en lo que en filosofía se conoce como la falacia ad baculum. ¿Qué es la falacia ad baculum? Esto es así porque yo lo digo, porque yo tengo 5 posgrados, porque yo estudié o trabajé en tal lugar. Entonces, y todos dicen, no, no le puedes discutir. ¿Por qué no? Claro que se puede discutir y se debe de discutir, porque las discusiones filosóficas y científicas no son hacia la persona, son hacia los principios que son expuestos, hacia las opiniones. Y toda opinión tiene que ser contrastada. Y por supuesto, ya nos estamos dando cuenta de que nos falta mucho en ese sentido madurar como sociedad. Las personas matan por sus opiniones, cuando no debería ser así. Es algo tan sencillo ejercitar, y eso requiere una práctica, ¿no? Es como un deporte, permitirme debatir con otras personas que tengan puntos de vista incluso contrarios, pero siendo todo en momento conscientes de qué es lo que estamos diciendo. Y si tú te das cuenta que de repente un argumento del otro lado es más válido que el que tú acabas de dar, no tienes ningún problema en aceptarlo. No como la verdad absoluta, pero digamos, una verdad más válida de la que tenías. ¿Se imaginan cómo avanzaríamos como sociedad? O incluso científicamente.
Entonces, esto es muy importante, el autoconocimiento para darnos cuenta de que de per se nosotros ya tenemos sesgos. Entonces, hay que autocuestionar. Eso nos va a dar el paso para el siguiente punto, que es la metacognición. Si nosotros somos capaces de eso, vamos a darnos cuenta con mayor facilidad cómo es que nosotros aprendemos y cada uno se va dando cuenta cómo aprende mejor, qué es lo que más le gusta, cuál es tu forma más sencilla de aprender y qué cosas te gusta aprender. Eso va a dar un paso genuino al pensamiento crítico, no de otra manera. No se puede enseñar pensamiento crítico simplemente hablando por hablar. Pensamiento crítico tiene que partir del supuesto que de repente yo estoy equivocado, pero genuinamente, ¿ah? Bueno, y esto nos va a llevar obviamente a una experimentación responsable de cualquiera sea la experimentación. Por ejemplo, un nuevo tipo de aula, una nueva metodología, porque no es que ya todo está dicho. Los sistemas educativos actualmente son demasiado rígidos, tremendamente rígidos. Por eso es que a los estudiantes no les gusta ir a la clase. No les gusta, es verdad. Y quien me diga, no, sí le gusta, claro, porque puede que haya encontrado de repente algunas actividades, pero realmente, digamos, ustedes sienten que es un hábitat que promueva, digamos, la investigación, o básicamente es el formato yo profeso, por eso me llamo profesor, profeso, entonces tú repites y si lo repites bien, ya. Muy pocos, por supuesto que los hay, y es muy respetable quienes incluso califican bien a quienes pueden tener una opinión distinta o incluso contraria, pero justificando, ¿no? Eso es lo que hay que motivar, porque si no, a nivel neurocientífico, lo único que estamos haciendo es reforzar aquellas neuronas que van a trabajar como una especie de neuronas espejo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y no estamos fomentando los espacios creativos. Luego, obviamente, lo único que logramos es tener una sociedad que está adiestrada, no está educada, o mejor, educada pero con la connotación de adiestrada. Por eso es importante cientificar la educación. Es importantísimo. De lo contrario, es incluso hasta un crimen contra las personas de las nuevas generaciones, porque no estamos fomentando su verdadero potencial, su naturaleza. Ustedes que están estudiando neurociencias saben muy bien que la naturaleza, digamos, del cerebro humano tiene un potencial impresionante, increíble. Entonces, ¿por qué dedicarnos a formatear? Hay que tener mucho cuidado, porque de repente estamos haciendo algo que realmente va en contra incluso digamos, de un crecimiento armónico de nuestro cerebro. Y eso va a llevar, por supuesto, a la multidisciplinariedad, que es otro campo importante. Yo no entiendo por qué desde niños nos preguntan, ¿tú eres más de letras o eres más de ciencias? ¿Eres más de números o eres más... ¿Cuál es el punto? Puede que tengas una inclinación a uno de ellos más, sí, es natural, pero si tú observas y no generas, no refuerzas ese sesgo, es probable que un mismo niño de repente en un periodo se siente más atraído por las matemáticas y luego por las letras y luego por el arte y luego porque quiere experimentar. A ver, recuerden cuando éramos niños, ustedes jugaban solo a una cosa, cuando jugábamos, digo, a los papeles, ¿no? ¿Qué quieres ser? Bueno, voy a ser médico, voy a ser astronauta, etcétera, etcétera. Jugabas de muchas cosas, y eso no quiere decir que necesariamente estudiaste medicina o necesariamente ingeniería, pero jugaste muy probablemente a todo. Tú querías experimentar. Entonces, esa es una prueba de que no hay alguien que esté negado para, ¿no? La multidisciplinariedad es importante para cuando se dictan también los cursos que no sean tan segmentados. Bueno, un poquito la visión de la anarquía científica ya se las he adelantado. Rápidamente, no existen los científicos. Esto es lo que propone la anarquía científica. No existen científicos. Por el simple hecho de que tú no puedes ser científico 24 horas al día, pues. Entonces, decir él es científico o yo soy científico es una abstracción simplemente que lleva a ciertos peligros. Por ejemplo, a esa falacia ad baculum. Yo soy científico, especialista en tal cosa. Ah, ya, entonces todo lo que dice es prácticamente verdad. No. Lo que existe son actitudes científicas, que las podría tener un niño de 7 años y de repente un doctor no. Puede pasar y no está mal. No está mal, no todo es ciencia. ¿Sí? No todo es ciencia. Tú estás escuchando una música, no tienes que ponerte científico, ¿cierto? La ciencia, y ojo, no estoy yendo en contra de la ciencia, estoy diciendo que es una de las cosas más valiosas que tenemos, pero en favor de la ciencia, hay que saber dónde llevarla,
porque a veces, precisamente por eso, como vamos a ver un poquito más adelante, la ciencia trata de desvirtuar otros conocimientos muy válidos, como los conocimientos indígenas, ancestrales de nuestros abuelos, que al final de cuentas son nuestros, son nuestra herencia. Y eso lo único que está haciendo es cerrar la posibilidad de investigar en una cantera, vamos a decir así, de material cognitivo que nos podría ayudar en tantísimas cosas. De hecho, la misma ciencia viene de ahí. La ciencia no es otra cosa que el refinamiento paulatino de esos conocimientos ancestrales, el autocuestionamiento de los mismos, la experimentación, etcétera, etcétera. Entonces es como renegar de la mamá o de la abuelita. Es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces no existen científicos, lo que hay es actitudes científicas o no científicas. Por supuesto también hay actitudes anticientíficas, pero esa es otra cosa, ¿no? Bueno, hay que diferenciar también lo que es acientífico, precientífico, protocientífico. No necesariamente todo eso es pseudocientífico. Ahora, mucha gente por dárselas de científico tilda todo de pseudocientífico. Todo lo que no ha sido, ¿dónde está el paper? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿No? Puedo estar hablando en un medio protocientífico, porque de repente es algo que se está formando, o algo precientífico, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, hay muchísimas experimentaciones, ustedes verán, sobre todo en las neurociencias, que son dificilísimas, dificilísimas. Por ejemplo, ¿cómo harías la medición, o no la medición, pero digamos, cómo evaluarías los correlatos neurofisiológicos, o sea, qué es lo que está pasando en la cabecita mediante electroencefalogramas, digamos, de una persona que se siente en tal situación emocionalmente así, así, no vas a poder porque tendrías que perseguir a esa persona en esa situación. Si tú le pones, digamos, los nodos para comenzar a hacerla, o sea, ya cambió. ¿Me dejo entender? Por supuesto que con el tiempo se están inventando nuevas tecnologías, pero como quiera, tenemos que ser conscientes que nuestra ciencia tiene también límites y por lo tanto nunca caer en la soberbia y decir esto no existe, esto no puede ser dado. Luego, las organizaciones científicas, es muy importante las comunidades científicas que sean conscientes de que son solo funcionales, porque efectivamente el conocimiento conlleva poder, pero ese poder no debería de trascender las relaciones sociales y sobre todo fuera del espacio de la experimentación científica, ¿sí? Eso es lo que ha llevado, por lo menos a mi punto de vista, a que haya surgido un movimiento tan grande este, de personas anticientíficas. Por ejemplo, los terraplanistas, entre tantos otros movimientos, ¿no? Que cada no, ya se ha llevado a una especie de relativismo absoluto. O sea, ya todo todo es lo mismo o nada es lo mismo, entonces no sirve si estudiaste o no estudiaste. Y de alguna manera esos grupos tienen cierto poder, o sea, van influyendo en personas. Entonces, ¿qué pasa? Todo parte muchas veces de que sienten de que han sido engañados por ciertas autoridades. No vamos a entrar a detalles de dónde, cuándo, pero ejemplos hay miles, y por eso es la importancia de separar lo que es la comunidad científica de lo que es la ciencia per se. La ciencia es solo ciencia, es todo un proceso muy fino. No tiene por qué echarse la culpa a la ciencia de si algo falló o incluso si una mala intención, porque se han descubierto, por ejemplo, inclusive muchos papers que han sido elaborados por empresas que han pagado para que sesguen resultados y decir que un determinado producto es bueno y no lo es. Eso va a generar evidentemente desconfianza en la comunidad. Va a decir, ve, los científicos son así. Y no es eso. Puede que haya un grupo, pero, repito, la ciencia es una cosa y otra cosa es la comunidad científica. Y eso se extiende inclusive en institutos, universidades, porque hay muchas veces quienes generan investigación, debería respetárseles también la investigación y reconocer, por ejemplo, quienes genuinamente están aportando, ¿no? Esto es en la generación de papers, es muy importante decir quién hizo cada cosa, quién contribuyó en cada cosa, ¿no? No solamente porque ya tenga un mayor, digamos, grado, tiene que atribuírsele el mayor crédito, porque eso es anticientífico, simplemente es anticientífico. Y finalmente, la ciencia debe ser provida. Esto es muy importante y lo hemos olvidado tremendamente, porque actualmente dice, bueno, no sé, o sea, vamos a una exposición de las últimas armas. Es increíble que el mayor presupuesto en la humanidad
en descubrimientos científicos se vaya principalmente hacia el tema de armamentos. Es increíble. Se calcula que tenemos armamento como para destruir la humanidad unas 7 veces. Es absurdo. Es totalmente absurdo. O es absurdo que estemos invirtiendo, por ejemplo, investigaciones para suplantar alimentos. O sea, por supuesto, no vamos a meter todo dentro de un mismo saco, pero por ejemplo, ¿cómo es posible que haya lo que les decía hace un momento, ¿no? Tantos estudios que están validando eh, insumos que no son realmente nada buenos para la salud humana, pero que mercantilmente son mucho más costo eficientes, o sea, dan más ganancia al empresario. Es totalmente absurdo, es anticientífico. Entonces, pero actualmente si uno pregunta, pareciera que hay un quiebre, incluso en la definición de ciencia, en ninguna parte aparece eh, con el objeto de beneficiar al humano, a la humanidad, a su comunidad. No, no dice eso. La mayoría de definiciones de ciencia simplemente hablan estudio de un objeto, mediante métodos científicos, bla, 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 para la elaboración de leyes, punto. Y ya está, lo otro no es ciencia. Entonces tenemos que replantearnos esos conceptos. No podemos seguir simplemente avanzando como si nada estuviera pasando. La ciencia debe ser democrática, de fácil acceso y comprensión. No requiere mayor explicación. Tenemos que hacer que esto sea sencillo para todos. Tenemos que llegar, nuestro conocimiento no debe alienarnos, hacernos otros. Tenemos que hablar con el lenguaje más sencillo posible, más lúdico posible, más amistoso posible y llegar a las personas que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver entonces con la matemática? ¿Será posible el desarrollo de una ciencia educativa consciente, enfocada no solo en el objeto de estudio, sino en quien la estudia? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? El autoconocimiento, la metacognición, pero también en su comunidad y con un propósito principal pro vida, es posible replantear la ciencia y sobre todo la educación cientificada con estos elementos. Vamos a estudiar un caso de uso y para ese propósito es para el que estamos aquí. Am, Vamos a tener, no ahorita, de acá a un rato, solo para explicarles un pequeño break donde vamos a iniciar ahí con la parte práctica. Sí, son 10:50, yo creo que sí. Bien, entonces, la pregunta es, ¿será que existe, puede existir? ¿O quizás ha existido? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo, no? ¿Será posible hacer operaciones aritméticas sin pensar? ¿Sí, alguien quería decir algo? ¿Hola? No, no. Bien. ¿Será posible hacer operaciones aritméticas sin pensar en los típicos cálculos numéricos, sino en cambio mediante el reconocimiento de patrones, movimientos predefinidos y algoritmos propios? ¿Qué dirían ustedes? Levanten la mano quienes creen que es posible hacer matemática, pero sin pensar en cálculos numéricos. A ver, ¿será posible? Pero firmemente, no porque me dijeron. ¿Nadie cree que es posible? O sea, Sí, sí, multiplicaciones, sumas, pero sin pensar en los números, ¿es posible? sí, sí es Mm. posible. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Lady, Sí, cuéntame un poco. buenos días. No, la pregunta es si es posible realizar operaciones básicas sin, digamos, realizar, o sea, sí es posible, no tenemos el caso Cálculos práctico. mentales numéricos. Cálculos mentales numéricos. Sí, por ejemplo, los que hacen las personas, los comerciantes en los mercados. Ellos ya por repetición, digamos, ya automáticamente, incluso está más rápido con una calculadora que uno se puede ir demorando digitando. Ellos ya por la práctica, hay ciertos procesos que lo han de alguna forma automatizado, ¿no? En el caso de las matemáticas. Y también he visto, por ejemplo, algunos videos cortos en donde hay formas en donde uno puede desarrollar multiplicaciones con ciertas estrategias muy distintas a las convencionales que tenemos en el proceso de escolarización. Ajá, Gracias. interesantísimo, interesantísimo. Gracias, gracias, Lady. Bueno, les cuento que sí, como dice su compañera Lady, pero no solamente unas cuantas prácticas automatizadas, sino que hay todo un sistema
que puede ser utilizado y que fue utilizado, ¿dónde? Precisamente aquí, cuando se llamaba Tahuantinsuyo. Miren qué interesante. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Muchos dicen los cuatro suyos, pero en realidad Tawa es cuatro. Un tin es un sufijo que quiere decir que los une y que genera una dinámica. Es como un sistema de cuatro. Ahí está. Un sistema de cuatro y suyo es la nación. O sea, no es los cuatro suyos, sino que es la nación del sistema de A4. Es el único nombre matemático y sistémico que he encontrado hasta ahora. Si en algún momento alguien lo conoce, avíseme. A través de la historia y a través del tiempo en la Tierra. Venimos de una cultura matemática y con pensamiento sistémico. Y descubrir esto es realmente maravilloso y con un potencial de abrir cosas nuevas increíbles. Vamos a ver. El quechua, efectivamente, es el idioma computacional de los incas. Miren, si ustedes han llevado de repente, no lo sé, investigación acerca del impacto que tiene los numerales matemáticos a nivel, eh, a nivel mental, a nivel cerebral, hay muchas investigaciones que muestran que, por ejemplo, los niños que hablan como lengua materna el chino mandarín tienen ventaja sobre los niños que hablan, por ejemplo, italiano o inglés como lengua materna en los primeros años de estudio y muchas veces eso se prolonga después porque son las bases matemáticas. Eso lo observaron y dijeron, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay mayor, que es una cuestión genética? ¿Por qué son mejores en matemáticas desde los primeros años, ¿no? Entonces dijeron, bueno, no puede ser por las clases porque ¿sí? Sí, me está yendo bien. De hecho, sí hemos mejorado varias cosas. ¿Alguien Y está como no con el solamente yo, estamos varios. micrófono Te fuiste de prendido, ¿no? viaje, ¿no? Sí, Ahí está, ya hemos iniciado. Bueno, entonces les decía, dijeron, no puede ser por la educación porque recién van los primeros años, o sea, hay algo más. Y a alguien se le ocurrió y dijo, puede ser que tenga que ver con el idioma. Y verificaron y se dieron cuenta que el idioma, además que en el chino mandarín, por lo general son monosílabos, ¿no? Eh, no recuerdo muy bien, pero es como G, R, C o algo así. Lo más importante es que tienen 9 vocablos, 9 términos, o sea, del 1 al 9, y luego solamente tienen que ordenar con las potencias del 10. O sea, tienes que conocer la regla de juego, la aplicas y dices el número que tú quieras. Señores, el quechua es exactamente lo mismo. Solo necesitas conocer 15, incluso 14 vocablos, porque el quinceavo es el número 0. 14 vocablos y puedes contar hasta 99.999.999. El Aymara comparte esta característica. O sea, nosotros venimos de una civilización que tenía esa optimización. Y es lo que vamos a ver ahora en un rato más. De hecho, creo que podemos hacer eso. Ahí hacemos el break y luego nos vamos para la segunda parte que va a ser la práctica con la Yupan. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden, es más, ahora mismo les pediría que entren ahí al DeepSeek o ChatGPT, cualquier herramienta de inteligencia artificial, y pongan cuál es el idioma o cuáles son los 2 o 3 idiomas más eficientes en cuanto a la generación de adjetivos numerales. Pónganlo y vamos a ver qué respuesta les da. Si por algún motivo no les dijera el quechua, porque saben que la inteligencia artificial a veces tiene cierto sesgo por el manejo que normalmente uno le da, cómo le va alimentando. Si no les diera, le preguntan, ¿y el quechua cómo es respecto a esto? Y se van a llevar con la sorpresa que les va a decir, efectivamente, el quechua también cumple con esta cualidad. Y no solo eso, probablemente es mucho más efectivo porque en chino incluso tienes que cambiar un poquito el número cuando depende del objeto que tú estás contando. Bueno, son detalles, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos una herramienta potentísima que no venimos utilizando. Yo he conversado con profesores de educación bilingüe y, perdón, en diferentes lugares del Perú y me comentaban que muchas veces los materiales que les envían del ministerio son materiales elaborados por personas
que, bueno, pueden tener conocimiento del quechua, que además tiene variantes, ¿no? Pero nunca les preguntan a ellos. Entonces llega un quechua en el que no rescatan este tipo de cosas, estos sistemas, no los rescatan. Entonces básicamente se enseña como una cuestión más, pues, complementaria, cultural, porque tiene que estar presente, pero no se está aprovechando el verdadero potencial que tiene. Porque en quechua, como van a ver ahora y lo van a aprender hoy día ustedes, el momento que tú das el número, el nombre del número, estás dando la cantidad, estás describiendo la fórmula del número. Estás diciendo cuántas unidades, cuántas decenas, Entonces el niño ya no tendría ni siquiera que hacer ese tipo de tareas, quiero decir, ya no te tendrían que aparte enseñar los números y aparte preguntarte unidades, millar, etcétera, porque tú ya lo sabes, ya lo estás diciendo. Inclusive, me parece que tendría que de manera cordial, invitarse a que en la ciudad también se enseñe por un tema cultural. Es nuestro idioma, uno de tantos idiomas que tenemos, ¿sí? Pero que además tiene un potencial, como ustedes van a ver, sobre todo lo van a apreciar ustedes desde el punto de vista de las neurociencias. Muy bien, entonces llegamos a la Yupana. Este dibujo que ven aquí al medio es el dibujo de Felipe Guamampoma de Ayala, lo dibujó más o menos en el año, se calcula, 1615 aproximadamente. O sea, Europa llega a Perú más o menos, España llega a Perú con 1532, correcto. Entonces, más o menos calculen que durante esos años, Felipe Guamampoma de Ayala escribió un manuscrito. Y este libro no se conocía de su existencia, bueno, este manuscrito no se conocía de su existencia hasta que se encontró recién a inicios de 1900 en Dinamarca, en la Biblioteca Real de Copenhague, que es donde actualmente se encuentra. Y ahí se puede observar en la página 360 al curaca Condorchawa, que tiene en las manos un quipu y al costado abajo a su derecha una yupana. Estos dos instrumentos juntos son el yanantin, o sea, los complementos de la contabilidad y la computación inca. En el quipu se registran todas las cuentas que ya se calcularon en la yupana. Es como que si la yupana fuese el CPU, el computador, el cerebro del computador, y el quipu va a ser como que la base de datos donde tú vas a registrar esos resultados. ¿Ok? Muy bien, gracias a ese dibujo detallado es que los primeros investigadores desde inicios de 1900 trataron de decodificarlo. ¿Pero qué hicieron? Agarraron a la yupana y la giraron 90 grados, o sea, no como está ahí, sino que la giraron 90 grados, como muchos de ustedes de repente ya la han visto en algunos lugares. De hecho, en textos oficiales aparece así, para poner unidades, decenas, centenas, unidad millar, etcétera, Ah, etcétera. sí. Pero lo que estaban haciendo era pasar por alto la evidencia que nos estaban mostrando nuestros abuelos en este manuscrito, uno, y dos, inmediatamente cumplir con esa urgencia de la currícula, de convertirlo en un sistema que nos sirva para contar en el sistema indoarábigo, pero bueno, pues con nuestras herramientas autóctonas. ¿Pero por qué? ¿Y si nosotros tenemos un sistema distinto, sui generis de conteo? ¿Qué pasaría? Y entonces hubieron otras contrapropuestas. Dijeron, sí, pero ¿y tú cómo sabes, o ustedes cómo saben, que por ejemplo la yupana no era en horizontal y simplemente la pusieron en vertical por un tema de dibujo? Muy sencillo. Primero porque fue detallista Guamapoma de Ayala. Lo puso de esa manera por algo. Segundo, porque tú puedes ver, por ejemplo, esa creciente 1, 2, 3 y 5. Los 5 puntos no están como los 5 del dado. Se muestra una creciente. Tercero, y este es el más contundente, ¿cómo se escriben los quipus? De arriba para abajo, por la gravedad. Obviamente todos los hilos se están colgando. Entonces tú vas a leer de arriba para abajo y el instrumento con el que estás complementando esas cuentas obviamente tiene que tener una coherencia visual, una coherencia operativa. Entonces la lectura era de arriba para abajo. De hecho, incluso en las crónicas lo dicen. Dice, enumeraban de cientos de miles, de decenas de miles, miles unidades, refiriéndose al quipu. No hubo descripción de cómo se usaba la yupana. Y por eso es que se han elaborado cerca de 15 hipótesis distintas. Dentro de ellas, una es la que presento, que es el Tahuapugllay, el año 2014, y es la que van a conocer ahora en la introducción. Aquí a la parte superior derecha pueden ver una yupana, en realidad esa yupana es grande. Es una yupana donde las personas pueden caminar alrededor. O sea, los yupanquis, los quipucamayos, caminaban ahí alrededor
hacían las cuentas moviéndose de un lado a otro. Esto se encontró en Huacones, al sur de Lima, por Cerro Azul. Lo halló el arqueólogo Rodrigo Areche. Y de una manera muy casual, pero muy interesante porque lo encontraron con un montón de quipus que tienen una forma circular, sugiriendo un cierre de cuentas. En otras palabras, tendríamos el centro de cómputo más antiguo conocido hasta ahora. Ahí. Y bueno, hay que darle mantenimiento, actualmente está enterrado porque opinan de que no hay presupuesto, pero yo creo que sería oportuno, por ejemplo, ahí tener un museo de sitio incluso con realidad aumentada. Se pueden hacer unas cosas maravillosas, ¿no? Si se fijan, tiene un montón de agujeros. Una observación que dijeron es, ¿por qué tiene más agujeros que los que salen en el dibujo? Se parece, pero no tanto. Lo que pasa es que esto de aquí en realidad son 4 yupanas que están conectadas en formación, como dicen actualmente, o decimos los tecnólogos, en clúster. En quechua diríamos en tahuantin, o sea, 4 yupanas conectadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se sabe que muchas de las cuentas se realizaban como un sistema de verificación para ver si es correcto o no entre más de uno, ¿no? Podían ser 2, podían ser 4. ¿Ok? Otra cosa importante es diferenciar, porque cuando uno busca información sobre la yupana, te salen todos estos artefactos de la izquierda. Estos artefactos de la izquierda, a mi parecer, no son yupanas. Quiero decir, si tú ya cuentas con un dispositivo que tiene una alta eficiencia y efectividad para el cálculo, para un determinado propósito, sea el que sea, en este caso cálculo numérico, ¿para qué tendrías otro que no va a la misma velocidad? En ninguna parte se ha visto eso, ¿no? Eso no quiere decir que esto no tenga el mismo valor. Por el contrario, esto más bien nos ayuda a rescatar el hecho que es posible que tenga otro tipo de aplicaciones. Debido a la simetría, hay 2 hipótesis que manejamos en la asociación Yupanqui. Una de ellas es que sea una especie de pacha yupana, es decir, como una especie de agenda, vamos a decir, calendárica, donde tú puedas planificar cierto tipo de actividades, o la otra es que sea una pugliana. Esa es la hipótesis más fuerte que manejo, que quiere decir un juego de mesa. Todas las civilizaciones, todas las culturas han contado con uno de ellos. Y por supuesto, en ese sentido sí sería una yupana, porque yupana quiere decir lo que sirve para contar, pero no es que sería una calculadora, como sí lo es la de Huamampoma. Y aquí están, por ejemplo, una lista de los principales estudios que reuní, no, yo podría decir de todos, en realidad, que reuní desde inicios de 1900, estudiosos de diferentes partes del mundo, pero resalto el nombre del ingeniero Hugo Pereira, porque él es el primero en proponer la forma como vamos a escribir los números ahora en la Yupana. Es decir, la teoría Tahuapujllay, que significa los 4 juegos que yo propongo, se basa en la escritura de Hugo Pereira, usa la escritura de Hugo Pereira, pero la forma de operar es distinta, porque en el caso del ingeniero Pereira, él proponía el razonamiento indoarábigo, ¿no? Como siempre vamos sumando, llevando acarreos, etcétera, etcétera. En Tawa Pujllay proponemos que no es necesario eso, que probablemente sí se hizo así al inicio, pero que con el constante uso es inevitable de que te salte a la vista por este principio de nuestro cerebro de buscar optimizar, mecanizar nuestros trabajos todo el tiempo. Entonces, hay patrones que ya te evitan tener que estar haciendo el conteo todo el tiempo. Por lo cual, pasa de ser un ábaco a ser un computador, porque con 5 movimientos mecanizados, tú puedes obtener absolutamente todos los resultados sin necesidad de estar pensando los números, y eso es algo que vamos a experimentar precisamente ahora. Bueno, las diferentes hipótesis precisamente hablan de eso, ¿no? Las diferentes propuestas son es que algunas decían se tiene que rotar, como les decía, 90 grados. Otras, como la nuestra, es que el dibujo se tiene que respetar de arriba para abajo. Y hay alguna que por ahí propone, alguna propuesta que dice, hay que voltearla como en espejo, ¿no? De repente lo ha hecho como mirando para, etcétera, etcétera. También hay una interpretación de los puntos. Algunos proponen que los puntos son lugares donde deberías de poner las piedritas o las semillas. Nosotros, por ejemplo, no. Proponemos de que esos puntos solamente son referenciales, por varios motivos. El primero es porque 1, 2, 3 y 5 es muy sencillo de aprender, no lo necesitas. De hecho, por ejemplo, en la yupana de tierra no haría sentido poner los puntitos, dibujar, si tú ya sabes que cada casilla vale 1, 2, 3 y 5, ¿sí? Eh, entonces,
los puntos para Tahuapuglia serían simplemente referenciales. Otra cosa importante es la base numérica. Mucha gente propone de que hay múltiples bases, de que la base es 40, hay otros que proponemos que la base es 10, y fíjense, en realidad la base es 10 porque el quechua y el aymara habla en base 10. Ahora, el otro día en una exposición justamente un señor me decía, no, eso no es así. Los incas tenían base 5, base 3, base 2, base bla, 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 bla. Actualmente en nuestras culturas también, por ejemplo, los machiguengas usan la base 3. Bueno, después de escuchar todo su argumento, le dije, bueno, señor, hay una gran diferencia entre contar de 3 en 3 o contar de 2 en 2 o de 5 en 5 y tener una base numérica en ese número. Por supuesto, hoy día no vamos a entrar a ese detalle, pero a grandes rasgos, no sé si ustedes recuerdan cuando llevaron el curso de matemática la base 2, o más simple, el sistema binario que se usan los computadores, 0 y 1, se llama binario o base 2 porque solo usa dos signos, el signo 0 y el signo 1. Y con esos dos tú tienes que construir absolutamente cualquier cantidad, representar cualquier cantidad. Pero eso no quiere decir que tú estás contando de 2 en 2. Base 2 no es contar de 2 en 2. Entonces, esa equivocación, pues, deslinda, digamos, de toda confusión el hecho de saber esta diferenciación. Y además, cuando tú sabes contar en quechua, te das cuenta que todo el tiempo estás hablando en base 10. No solo eso, la organización social de los incas era en base 10, como vamos a ver. Estaba el Pachas Camayos, que era el jefe de 100 familias, el Junu Camayos, el jefe de 10.000 familias, el Chunca Camayos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la actualidad, en los Andes, se van calculando, por ejemplo, grupos de papas que pueden ser múltiplos de 100, múltiplos de 1000, eh, y se van representando de esa manera. Otra estudiosa, por ejemplo, Viviana Moscovich, en su libro también pone justamente esa representación de conteo de papas, ¿no? Dice, en vez de contar 100, bueno, o sea, las cuentas las 100, pero en vez de ponerlas, vas a poner una papa que representa esa 100. Efectivamente, siempre ha sido así hasta el día de hoy en los Andes, ¿no? Y bueno, finalmente los algoritmos, que es lo que diferencia el Tahuapuglia de absolutamente todas las demás, es que proponemos que nosotros contábamos con un sistema propio, un algoritmo propio, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, no requiere el indoarábico, ¿ok? Y eso, fíjense qué implicancias tiene. En la adición, no necesitas usar acarreos, no hay orden estricto. En la sustracción, no necesitas prestarte, el famoso préstamo, no sé si alguno de ustedes está estudiando o tiene especialidad en educación, pero siempre está el problema de explicar el préstamo o cómo pasamos de acá para allá. No hay necesidad de eso porque se ve absolutamente todo el flujo de fichas. Y otra cosa, esto te permite hacer una sustracción muy potente, con varios minuendos y varios sustraendos de una sola vez, cosa que en el indoarábico no puedes, tú tienes que ir agrupando y después sumar y restar, ¿no? La multiplicación, por ejemplo, no requiere aquí hacer tablas de multiplicar, que sepas tablas de multiplicar, lo cual no quiere decir que no las vas a aprender, las aprendes y yo las recomiendo, pero no requiere, no hay acarreos y la división es muy interesante. Porque cuando nosotros dividimos en el sistema indoarábico, realmente, si se ponen a pensar, no estamos dividiendo. Mentalmente, quiero decir, lo que estamos haciendo es repetir las tablas de multiplicar al revés. Es lo que llamamos el tanteo, ¿no? 20 entre 6, entonces uno dice, no, a ver, 4, no, se pasa. Entonces uno antes t por 6, 18, ya, y vamos tanteando. Pero mientras haces eso, si observas, estás visualizando números, no estás visualizando cantidades, estás visualizando números y también estás tratando de recordar el sonido de cuál es el que calza mejor, ¿no? En cambio, en el Tahuapuglia y en la Yupana, tú ves la dinámica de las fichas, cómo se van separando por grupos, cómo se van dividiendo, y eso permite una comprensión al estudiante. Entonces ya no pasa a ser, digamos, un conocimiento profesado, sino un conocimiento, utilizando los términos que estamos empleando el día de hoy, ¿no? Sino un conocimiento, digamos, cientificado, en el cual el estudiante puede experimentar realmente qué cosa está pasando. Y por supuesto eso requiere tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, no es que va a llevar mucho tiempo, es un método rápido, pero va a requerir que el niño realmente cognitivamente pueda dominar, pueda entender qué es lo que está pasando y pueda jugar
lo domine tanto que pueda jugar con esas estrategias. Bueno, llegó el momento, vamos a hacer un pequeño break de, si les parece, de 15 minutos y regresamos ya para hacer ahora la práctica directamente con los números y la yupana. ¿Está bien? Sí, ¿Me profesor. confirman? Gracias. Sí, ¿Sí? profesor. Perfecto. Ok, profesor, gracias. No, gracias a ustedes.